Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos los que siguen en diferentes, circunstancias, aplicaciones, momentos, en directo, en diferecto, etcétera. Diferecto es un término de los medios de comunicación que pretende ser una broma. Que en rigor este programa es en diferecto. En otras palabras, se preproduce, se postproduce y se estrena, pero, en fin, la gente le puede escuchar, como dijo el Guaso, en después. Ya, vamos a ir a la pauta de hoy día que está bastante interesante, les contaré. Sí, vamos a ir a esa pauta y vamos a darle lectura, digamos, en una lectura general de la primera parte y vamos a dejar enunciada la segunda, para que no salga tan larga la presentación, la previa, como se suele decir. Eso sí, tenemos que saludar antes a nuestro media partner, Trole.cl, y también a las emisoras asociadas que retransmiten en formato de podcast, solo audio, el programa Barlovento, ¿cierto? Que son Radio Voces de Araucaria.cl y Radio Nuevos Vientos.cl. Y aquí va la pauta. Dice así, de nuestro guionista de turno, como me gusta decir a mí. A casi un mes del inicio del gobierno de Gabriel Boric, evaluamos su inicio, entendiendo, por supuesto, obviamente, que el corto periodo transcurrido hace que esta evaluación sea parcial y no necesariamente constituye una tendencia, pero de todas maneras han surgido preguntas. Para la gente informada y que tiene espíritu crítico en un amplio sentido y que tiene independencia en un amplio sentido también, surgen preguntas que a lo mejor a ustedes que están escuchando y o viendo y escuchando les interpretan, ¿no? La estrategia para desplegar la propuesta del gobierno ¿está clara para los chilenos? Lo que es más, una pregunta más de fondo. ¿Hay estrategia o bien se observa improvisación? Son percepciones que se va teniendo o se va dejando de tener. Aquí vamos a conversarlo. ¿Hay alguna alternativa para la forma en que el gobierno ha desplegado sus iniciativas o no hay ninguna más, sencillamente? O sea, se hace así y se hace así, o se puede hacer A', B', C, etcétera. Finalmente, para este tema, ¿existe una vía de comunicación clara con la ciudadanía para explicar las iniciativas gubernamentales y contener el posible desgaste gubernamental? Son aprendizajes que a nivel de clase política en cualquier parte del mundo tienen que estar ahí, tienen que operar, tienen que existir, tiene que notarse que están ahí. Y el segundo tema lo dejo anunciado desde ya, que es un temazo: inmigración en Chile. Ya, vamos con el primero. Están lanzadas las cartas, estimados panelistas, que en este caso son Bernardo Astudillo, nuestro buen amigo Mauricio Velázquez, el creador del programa, y nuestro otro buen amigo Augusto René Arteche Prince. Voy a leer completo el nombre, porque como aparece completo en su cuenta, ¿se entiende? Muchachos, hay bastante paño que ir cortando, convengamos, ¿no? Sobre todo si se quiere uno está con el gobierno actual, sí, ninguno de nosotros lo va a negar, pero no necesariamente está, que les dijera yo, no sé, comprometido como en promesa de matrimonio, como en los viejos tiempos, no.
No debe ser así, no es sano, no sería sano. Por lo menos en gente informada, como la que sigue Barlovento, lo digo pensando en Fernando, que le gusta que lo diga así. Por favor, el que quiera, abra los fuegos, por favor. Está muy interesante. Yo creo que el tema parece simple, pero es muy complejo. Por lo menos a mí me complicó muchísimo el tema, digamos. Por un tema digamos, ¿cómo llamarlo? Como en general de ansiedad. Yo creo. Tiene que ver mucho con la ansiedad. ¿Ya? Es decir, si uno objetiviza, digamos, es decir, evaluar un mes de un gobierno de máxima de 4 años, yo creo que lo que uno puede evaluar, lo que pueda decir, tiene que ver más con las expectativas que uno pueda tener sobre el gobierno, sobre lo que uno le gustaría que hiciera, ¿ya? Porque además no son circunstancias normales, ¿cierto? En Chile estamos viviendo un periodo que es, a mi juicio, totalmente anormal, que es imposible no tampoco separarlo del tema de la Convención Constitucional, que es otro hito relevante. Entonces todo eso se mezcla. Entonces tenemos obviamente a lo mejor uno esperaba ciertas cosas que está muy bien planteado en las preguntas que tiene que ver con el tema de más que nada comunicacional, ¿no es cierto? En cuanto a cuál es en cómo va a ir irvanando las distintas cosas, digamos, cómo se va a ir dando, ¿cierto? El manejo del gobierno. Y sí, yo creo que ahí siento como que había una pausa, ¿ya? Así como lo voy a llamar así, porque tampoco uno puede decir todo se ha hecho mal, más allá del error, ¿no es cierto?, que ya lo conversamos latamente en el otro programa con respecto al tema de Isquia, que va, ¿no es cierto?, a la Araucanía, y bueno, el tema del disparo, y todo ese tema, tuvimos un programa conversando sobre eso, y dimos nuestra opinión al respecto, ¿cierto? Pero después de eso, como que a lo mejor eso mismo frenó un poco ciertas cosas. El gobierno se está todavía instalando, los Ceremi han sido nombrados hace muy poco, digamos. En estos días uno ha ido viendo el nombramiento de Ceremi, que son parte del gobierno. Entonces todo eso, a mi juicio, genera así como una sensación, bueno, ¿en qué estamos? Yo creo que estamos recién partiendo, ¿ya? Y no es menor, también, yo creo que no es menor el tema de que lo hemos conversado también otras veces, de que estamos en una situación con una oposición, en este caso, dispuesta a todo, digamos, ¿ya? Y dentro de su estrategia global, ¿cierto?, de la oposición, yo creo que está a apuntar pero firme y con todo, y cuando digo con todo se refiere a lo que significa, ¿no es cierto?, hasta guerra sucia, ¿ya?, de apuntar contra la convención y contra el gobierno, porque sabe que es ahí, es el arma, es la estrategia que le queda para tener la posibilidad de frenar los cambios que de alguna manera uno visualiza que podrían venir si todo eso fluye bien. Entonces también el ambiente está un poco enrarecido por eso, digamos, porque la más mínimo detalle, bueno, te lo elevan, lo inflan, o sea, están esperando que algo se caiga, están esperando que algo salga mal, cosas que a lo mejor en situaciones normales pasan desapercibidas, ¿se fija? Y la oposición no, pues está en eso. Entonces yo creo que todo ese ambiente a mí me genera un cuadro todavía, por lo menos para mí, digamos, en términos de todavía esperar, así, oye, a lo mejor un juicio que uno puede emitir ahora puede totalmente estar equivocado en 2 meses más, ya cuando la cosa ya empiece, ya, ¿no es cierto?, a que uno dice ya, bueno, aquí ya vamos caminando. Para uno o para otro lado, para mejor, uno mejor podría hacer una crítica y la crítica resultar en nada, o al revés, uno podría tirar alabanza y en 2 meses decir, usted se cayó completo, porque entonces, no sé, por eso el tema es interesante, porque siempre hay que estar evaluando, hay que estar midiendo, hay que estar viendo, estar opinando, pero por otro lado, decía, pero no sé, me siento en una situación un poquito como complicada, digamos. Bueno, me hiciste acordar, Augusto, me hiciste recordar esta, ¿qué dijéramos? Bravuconada
de un político o expolítico argentino, conservador claramente, y bastante ignorante por lo demás en términos antropológicos y culturales, con lo del Guaymapu. O sea, la utilización que la ministra del Interior hizo, y así siguen, del término. Por cierto, se han encargado algunas personas que sí saben de aclarar que Guaymapu es un territorio, y un territorio para las etnias no tiene que ver con la República Argentina y la República de Chile, por favor. Así Máxima es. ignorancia de dueño de fondo, y ni siquiera de fondo, tal vez de feudo, la del político aquel. Pero aquí viene el punto que me hiciste recordar aquello, pero me hiciste generar el link en la cabeza, para decirlo de esa manera, como se dice ahora, en el sentido que tal vez la derecha chilena se alió con la argentina para generar ese fenómeno, esa percepción y esa falacia que instalaron en la gente. Los territorios indígenas no se miden con la lógica occidental de las fronteras. Lo demás es ser derechamente ignorante, pero ignorante, norte, yo lo digo no como taxonomía, lo digo como ofensa si quieren, o sea, lo digo con rabia. Y en el norte pasa lo mismo. Si tú hablas de los Aymara o de los de aquí, de todo, el tema abarca parte de Bolivia, parte de Perú y parte de Chile, digamos. Y los Aymara se mueven por todo el macizo andino: Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Tienes razón. Y es lo mismo que pasa en España si hablas de los vascos. Los vascos, el territorio del País Vasco es parte de Francia y parte... Porque son divisiones ficticias que se fueron haciendo en el tiempo. Entonces, a lo que iba, Augusto me hizo primero recordar un hecho y segundo linkearlo, o sea, hacer el vínculo, ¿ya? Bien podría ser que se hubiese debido a aquello. Ahora, pero volvamos con los otros panelistas sobre el tema central. Estamos tratando de evaluar lo que hay, lo que sobra, lo que falta, y por lo demás la tarea es titánica, convengamos. O sea, fuese el gobierno que fuere, igual tiene una tarea titánica, porque son una cantidad de temas impresionantes. Pero bueno, devuelvo las cartas, estimadísimos, para que sigamos avanzando en este tema, en un primer acercamiento evaluativo a lo que ha ido pasando. Bernardo parece que quiere intervenir. Adelante, por favor. Sí, no, a menos que Mauricio quiera intervenir, pero parece muchas gracias, Mauricio. Mauricio está guardando para decir no estoy de acuerdo. No, está esperando. Siempre parte Mauricio, y con mucha certeza, así que muy buena su intervención. Bueno, una obviedad que la hemos dicho todos ya, estamos en el inicio, son los primeros acercamientos, ¿no? Pero en muchas cosas, en el fútbol, por ejemplo, el inicio del partido es súper importante, porque demuestra lo que va a ser la estrategia posterior de cada equipo, ¿no? Hay equipos que se arropan, que se van hacia atrás, que juntan gente para defenderse, hay otros que salen a atacar, hay un periodo de estudio también. Entonces, hay dos cosas que yo creo que es importante comentar. Uno, cómo se perfila lo que viene. Y otra variante es a partir de cómo se perfila, si hay posibilidad de otra estrategia, de hacer otro planteamiento de juego, ¿no? Y yo aquí quiero partir con un juicio. Yo creo que el gobierno de Boric ha apostado igual que los gobiernos de la concertación, a la gradualidad, a ir de a poco, a ir lentamente, a plantear reformas paso a paso. Esa idea me da. Y este inicio de gobierno ha estado marcado por una serie de errores no forzados, que alimenta la crítica de la derecha, que como tú, Augusto, decías, es una posición que está dispuesta a todo y que ocupan las armas que tiene. Y en este caso las armas que tiene son los medios de comunicación, que transmiten cosas que o son derechamente falsas o están trastocadas. Algunas de las cosas, de los errores no forzados, esa jerga tenística, entiendo. Y la primera, la visita ya comentada de Isca Siche a la Araucanía, ¿no? En programas pasados. Otras cosas, el apuro por salir a condenar a un carabinero en concreto que disparó en la Alameda sin preocuparse de mirar el contexto que había pasado ahí completamente antes de hacer juicios, ¿no? Se hicieron juicios de valor muy rápidos. Bueno, hay ministros que comentan lo que hacen otras carteras. El ejemplo del carabinero, que es la ministra de Bienes Nacionales, quien sale mediante un Twitter a cuestionar la situación.
Entonces, de repente da la idea que hay fuego cruzado. El nombramiento de los embajadores, que ahí yo me acordé del dicho por la boca muere el pez, ¿no? Cuando en algún momento Boris dice, no, los embajadores tienen que ser embajadores de carrera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, aunque sean pocos, pone algunos que no son de carrera. Entonces eso da pie para que lo critiquen ácidamente y le enrostren lo que había dicho en procesos anteriores. Dos señales positivas: la firma de los acuerdos de Escazú. Creo que era una cosa que los gobiernos de Chile debían y que paró el gobierno de Sebastián Piñera, y el pequeño impulso que se le ha dado poco a poco como tema a la reforma tributaria. Pero yo quiero plantear, hace mucho tiempo lo leí, no recuerdo el autor, pero sí recuerdo la estrategia. Planteaba que en este tipo de gobiernos que cuentan con un apoyo popular importante, lo que hay que hacer, más que establecer un sistema de gradualidad, por decirlo de alguna forma, es ir con todo. Tomar los anhelos más sentidos de la población al iniciar el gobierno y presionar a través de leyes, obviamente, para que esto se apruebe. En concreto, yo distingo 4 ámbitos en el que esto se pudo hacer. Quizás todavía no estamos tarde para hacerlo, pero yo no veo que haya voluntad de hacerlo. El primero es la ley de las 40 horas laborales. Y como todos ustedes saben, Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene 45 horas laborales. Para todos nos pasa desapercibido, pero en los países de Europa, en los países que siempre nos miramos, son 8 y menos. Hay países que tienen 35 horas, 7 por día, ¿no? 35 horas laborales en la semana. Si no me equivoco, puedo equivocarme. Mejor no voy a decir porque temo equivocarme, pero yo sé que hay países europeos que redujeron la barrera a las 8 horas. El sueldo mínimo, los 500.000 pesos de sueldo mínimo. Cambio al sistema de AFP, un tema que se arrastra, no sé, desde los últimos 10 años. Reforma tributaria con 2 grandes patas. Royalty minero, un royalty minero poderoso, que muchas mineras dicen, no, bueno, si nosotros estamos dispuestos al royalty minero, pero díganme cuánto. Impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que los escenarios cambian cuando nosotros pasamos a la ofensiva y hubiera puesto dificultad a la derecha y a la defensiva si es que planteamos estos temas. Miren, estos son los temas que tenemos que discutir, que son en los sentidos de una gran cantidad de población en Chile. Quizás algún poblador no sepa mucho lo que pasa en la Araucanía, tiene algún sentido, sabe algo ha escuchado, pero si le dicen, oiga, usted va a trabajar 5 horas menos a la semana, eso le hace sentido con fuerza. Y está dispuesto a acometer y a presionar y a decir, sí, yo estoy con esto, porque esto es lo que yo quiero. Yo quiero mejorar mi condición de vida, y eso significa trabajar menos, tener un mejor sueldo, estar dispuesto, o en la vejez, cuando ya sea viejo, tener una pensión digna que me permita sobrevivir de buena forma sin tener que seguir trabajando. Mucha gente trabaja más allá de los 65 años. Entonces encontramos gente mayor que está trabajando, y eso es habitual en este país. Entonces yo creo que sí había otra estrategia. Nunca la he visto en Chile, no sé qué valor tiene, no sé si sea posible, pero yo creo que esa estrategia podría probarse. Si me está escuchando el presidente, no creo, pero si me está escuchando, para que lo reflexione. Otra contradicción que se produjo, más allá de los análisis macroeconómicos de los especialistas, que eso da para otro programa, para un invitado especial o por el estilo, otra contradicción que se produjo fue que se estaba por el 5º retiro y ahora no. Eso genera contradicción, eso genera el sentido crítico de parte de más de algún sector, incluso genera opiniones bien informadas, con bastante, diría yo, conciencia sociopolítica, que dicen, que recuerdan algo, que básicamente el tema, la plata de las AFP, digo, los montos que las AFP recaudan, que mueven, tienen que ver con el progreso de los de siempre. ¿Se fijan? Entonces, también
se anduvieron, el presidente actual, Boric, se anduvo pisándose la cola, como decimos en Chile, ¿cierto? En lo que a eso se refiere y se está comprobando ahora. Más allá de los análisis que puedan hacer tales o cuales que digan que la inflación, que esto, que el otro, no, es un análisis político, no es económico, ¿ya? Y ni siquiera un análisis, una pequeña pasadita, porque tenemos que ir con Mauricio, porque si no después nos pilla la hora. Si lo mío son intervenciones breves. Yo soy como el viejo 6 del fútbol en este programa. Como el buen negro oromeño del Wander. Grande, cada día más grande, sobre todo como estamos ahora, se lo recuerda. Quitaba y daba un buen pase para seguir hilando hacia adelante. Y eso es todo. Por favor, don Mauricio. Gracias, don Helmut. Oye, yo voy a partir conociendo una cosa, un recuerdo un tanto histórico de este tema. Yo tenía 21 años cuando fue la primera vez que yo voté en Chile, digamos. O sea, eso fue hace 42 años atrás, el año 80, ¿ya? Cuando se votó la Constitución que nos está rigiendo ahora, digamos. ¿Y el 78 no votaste? 78 sí. No fue cuando hubo que hacer la votación. La consulta. Una consulta Sí. Porque Pinochet lo echaron de Filipinas, lo mandaron de vuelta. Sí, bueno, también voté, digamos. Sí. Entonces, sí, pero a los 19 votaste. no, a los 19, sí, bueno. En estricto rigor, sí. Bueno, pero en una votación de verdad, pues, no en ninguno un tongo. Sí. No, Es que la Constitución del 80 también fue un tongo. No, y de ahí, Bueno, y a lo que quiero. Oye, habría que ver cuál es más tongo que la otra. Claro. Digamos que Mauricio, bastante más adelante de los 20, votó en una elección presuntamente democrática. Sí. Dejémoslo ahí. No, es que a lo que quiero llegar yo es que durante 42 años nos hemos enfrentado a un estilo político, a una forma de hacer política. Y 42 años después llegamos a una nueva forma de hacer política. Llegamos con el presidente que más que un hecho histórico o estadístico de ser el presidente más joven que tiene la Tierra en estos momentos, y el presidente más joven que ha tenido Chile, más que puede ser una cosa estadística, digamos, un tanto anecdótica, ¿cierto? Tiene un significado, digamos, que para mí es importante, que tiene que ver con lo que se está viendo hoy día, digamos. Yo creo que el planteamiento del tema hoy día, más que analizar el gobierno de Boris, es analizar los 20 días, los 30 días que el gobierno de Boris lleva, comparado con otros gobiernos, ¿no es cierto? Y comparado, diría, con otros presidentes de otras naciones. Bueno, ¿qué ha hecho ese presidente en estos 10, 15 días? No vamos a criticar al gobierno en su totalidad porque sería ridículo hacerlo. Lo que sí, ¿no es cierto? Claro, hay que de alguna manera evaluar estos primeros tiempos de mandato. Y claro, yo tengo algunas críticas que tienen que ver con el tema comunicacional, hay un cierto enredo, hay ciertas expectativas que la gente bien o mal se hizo del gobierno, pensó ciertas cosas y hoy día como que no las ve claras. Por ejemplo, el tema del retiro, por ejemplo, el tema de la ley de tributaciones, ¿no es cierto? Que en definitiva la gente estaba esperando una mejora personal que llegara desde cualquier parte. O sea, Boric me venía a salvar la vida, a cambiar la vida, ¿no es cierto? Sin que el presidente lo haya prometido, ¿no es cierto? Pero de alguna manera lo había manifestado, lo había hecho ver. Y hoy día como que ese tipo de cosas como que no se ven como muy claras. Pero yo creo que es un tema de ansiedad, un tema de inquietud, es un tema de que se hacen las cosas distintas. O sea, a ver, el padre de Michelle Bachelet fue un general que fue, entre comillas, digamos, muerto por la dictadura militar. Fue asesinado por la dictadura. Sí. Sin eufemismo. Fue asesinado por la dictadura militar, para no entrar en polémica. La Michelle Bachelet era del mismo partido que don Salvador Allende. Y sin embargo, el primer presidente que
hace un paralelo antes de ingresar a la moneda, es Boric que se dirige hacia el estatua, el monumento de Salvador Allende, y le hace un saludo, le hace una reverencia. O sea, ya es un tema simbólico, teniendo, digamos, a una presidenta que durante 2 veces lo podía haber hecho y nada hizo al respecto. Puntualmente en eso, ¿no? No estoy analizando el gobierno de Michelle Bachelet. Y yo creo que es primera vez que un presidente le da la mano a una persona de los que están de guardia, los carabineros que están ahí, que parecen momias y no se mueven nunca, y que, ¿no es cierto?, que están con su carabina ahí, con la mouse parado, y se acerca el presidente y saluda a cada uno, saluda a cada otro. Aparte de las formas de marchar que le criticaron, aparte de montones de cosas, ¿no es cierto?, esta como sencillez, esta como cercanía, esta como, no sé, una cosa distinta, que tiene que ver con su juventud y que tiene que ver con estos 40 años que son distintos. Está claro, nosotros tenemos un estándar, independiente del tema ideológico, independiente si somos de centro, izquierda o derecha, hay ciertos estándares de funcionamiento y que hoy día se están rompiendo esos estándares. Quizás no estamos acostumbrados. Entonces, como que hay que terminar acostumbrándose, pero obviamente que hay que estar vigilante, y me imagino que el comité de asesores, el segundo piso, que no se conoce mucho, ¿cierto? ¿Quiénes son? Se hablaba de la Lucía Ahmed, creo que por ahí se hablaba, pero gente así como mayor yo creo que deben de haber. Se hablaba de lo que era el famoso Luis Mayra, el Lucho Mayra, ¿no es cierto?, que fue su suegro en un tiempo, que es un gran político, un gran pensador, fundador de la izquierda cristiana, fue un gran diplomático. Dicen que uno de los asesores importantes que tiene Boric, digamos. Entonces, hay que intentar darle tiempo, hay que intentar ir esbozando algún tipo de insinuaciones y ayuda para que vaya corrigiendo ciertos golpes de timón. Y obviamente, como dice Augusto, no estaba muerto, andaba de parranda. La derecha no está muerta, digamos. Ni anda de parranda. Y ni anda de parranda. Porque andar de parranda es de roto, po. Claro. Claro, porque esto fue una cuestión como esta mitología que se habla de David y Goliat. Yo creo que Goliat es la derecha en Chile, digamos. O sea, hoy día la empresa privada se enoja y no podemos hacer reunión por Zoom. Se cortan las transmisiones. No hay una empresa de telecomunicaciones estatales. Hoy día se enojan los españoles en la empresa privada y nos quedamos sin energía eléctrica. Hoy día se enojan otros privados y nos quedamos sin gas, no podemos cocinar. Hoy día se enoja. Chile Tinta está en manos de los chinos. Los chinos, bueno. Y Gener también se la vendieron a los chinos, así que ahora la parte eléctrica son los chinos. Pero son empresas privadas en conjunto, digamos, con el Estado chino, digamos. Entonces, yo creo que este traspaso, esta forma de pasar de un lado a otro, tiene que ser pensando que aquí se destruyó a Goliat y que Goliat no está muerto. David lo venció con un ondazo, le pegó el ondazo, y ahí quedó, oye, ganó, y David venció a Goliat. Pero Goliat no ha muerto, no lo han enterrado, está vivo, se puede parar, se puede levantar en un momento dado. Y eso... Mauricio, siguiendo con tu metáfora, Goliat murió cuando David le cortó la cabeza, no cuando le pegó el piedrazo. Cuando le pegó el piedrazo lo dejó tonto nomás. Bueno, pero no me eché a perder la No, te digo, te estoy apoyando, estoy apoyando en la metáfora, porque en el fondo no le cortamos. Ese detalle es importante, no es menor. Estoy apoyando en la metáfora, porque en el fondo lo que quiero decir, siguiendo tu metáfora, es que a Goliat le pegaron un piedrazo nomás, pero no está muerto. Sí, mira, eso me hizo el cortito, al tiro te devuelvo el juego, pero tiene que ver. Winter, el parlamentario, aludió a que si se acaban las forestales se empezaría a arreglar el problema, el conflicto entre el Estado chileno y el Guaymapu. ¿Y cómo salieron? Pero ¿para qué te cuento? A los 5 segundos salieron escandalizados a taparle la boca, para no decirlo más feo, a este señor que estás diciendo le cosas. Están vendiendo las forestales, los terrenos, se lo están vendiendo a extranjeros. Sí, correcto.
O sea, siempre van a salir con la martingala. Por favor, Mauricio. Entonces yo creo que independiente si es justo o no es justo, ¿no es cierto? Independiente de los resultados que se vayan a tocar, de los motivos, de la historia, hay que ser un poco más práctico. O sea, este es un tema que nosotros lo hablamos, pero para mí el presidente de Ucrania debería de renunciar, irse, entregarle Ucrania a los rusos y decir, paren de matar gente. Independiente que si Rusia tiene o no, si Putin es un loco, no es un loco, si tiene razón, no tiene razón, pero él viendo si soluciona el problema, oye, ok, es injusto, a lo mejor será injusto. Para algunos será justo. Creo que el presidente de Ucrania es un tarado. Bueno, entonces seguir en el tema Ucrania, seguir hablando del nacionalismo y que Ucrania es nuestro, pero estar haciendo, no matando, sino que haciendo de que los rusos maten a miles de personas, no tiene sentido. Entonces, en este caso hay cosas como que, sí, es que la justicia, el capitalismo, el neoliberalismo, las empresas, entonces da lo mismo. Oye, pero ¿cuál va a ser el costo? Y el costo no lo van a pagar ni la clase media, lo van a pagar los pobres. Y cuando los pobres se enojan, vamos a empezar a tener muertes, balazos y toda una complicación. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿tienes que actuar por el miedo? No tienes que actuar por el miedo. Porque lo más probable es que a mí no me pase nada. Pero yo no quiero que mi hijo, que es de izquierda, se enoje, salga a pelear y un día me vengan a golpear la puerta y me dicen, ¿sabe qué? Aquí tu hijo está muerto por la revolución y por los pobres de Chile. No quiero eso yo, no me interesa, en lo personal. Y a ningún papá le interesa que pase eso. Entonces yo no digo que estemos al borde de eso, pero yo creo que todos los procesos tienen que hacerse de manera gradual, de manera inteligente, de manera conversada, porque Goliat no ha muerto, está tirado en el suelo y todos cantan victoria y David, buena David, la hiciste. Pero esperemos, hasta cuando David no le corte la cabeza y estamos claros que este señor ya no se para más, la derecha en este sentido, más que la derecha en realidad, el capitalismo, la gente que tiene dinero, que son fríos para pensar, de alguna manera se hayan convencido de que el modelo cambió y que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Porque no se puede hacer con fuerza, no se puede imponer, tiene que haber un proceso. Yo concuerdo con lo que decía Bernardo, con este como pliego de peticiones que quedó como tácitamente incorporado a la campaña de Boris. Creo que se tiene que cumplir, pero no da lo mismo el cómo se cumple. No da lo mismo. Yo quiero decir, y creo que lo dije en un programa, que no sé si del principio o el final del año, que Boris dijo que iba a ser progresivo y aclaró qué significaba progresivo. Él dijo es distinto en la medida de lo posible. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible, en el fondo se renunció al objetivo. Claro. Si en cambio el hacerlo progresivo era porque habían circunstancias que había que ir manejando sin abandonar el objetivo. Ok, correcto. Sí, me parece bien. Entonces, claro. Yo quisiera defender. Por eso a mí me preocupa, porque yo creo, bueno, lo que dijo Bernardo está bien, digamos, hay una serie de tareas. Ojalá el día 2 estuviera todo funcionando, pero no es tan fácil, porque tienes una serie de elementos que están en contra, es decir, estás navegando con viento en contra. ¿Te fijas? Entonces tienes que ir manejando eso. Ahora, claro, todo tiene su tiempo y tampoco vamos a llegar al mes 11 del tercer año o cuarto año, y no, es que todavía estoy tratando de ver, no es así la cosa. Y por eso yo también decía, me complicaba el tema, porque tiene que ver con las expectativas que uno tenía. Todos teníamos expectativas, y las expectativas son todas distintas, y además también depende de las personalidades de cada cual. ¿Te fijas? Entonces, es bien complejo. ¿Te fijas? Sí. Ciertamente. Yo sí. Bueno, primero, yo efectivamente creo que Boris ha hecho una serie de símbolos, ¿no? Ahora, a mí lo que me ocurre es que me choca lo simbólico con lo práctico, los cambios reales que se pueden hacer. ¿Qué me pasa? ¿Y por qué yo siempre recuerdo esta estrategia?
porque hay un Goliat que no está muerto. Yo quiero recoger esa Metáfora. esa Metáfora historia, bíblica. porque ¿qué pasa? Efectivamente, David se saca la coraza, todo, y con su ondita le pega justo en el medio de la frente y lo bota, ¿ya? Y no se da vuelta y se va a celebrar, ni a hacer actos simbólicos. Ya se acerca a Goliat, saca la espada y le corta el cuello. ¿Ya? Hace un segundo acto. Entonces, ¿qué va a pasar próximamente, en el próximo año? Lo más probable es que acudamos a un desgaste progresivo y rápido del gobierno. Eso le ha pasado a los dos gobiernos de Michelle Bachelet y a los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que han gobernado un año y después se le ha hecho imposible gobernar. Entonces hay poco tiempo. Bernardo, pero eso tiene que ver con gobiernos que no, digamos, que no iban necesariamente a hacer grandes cambios. Piñera, peor todavía, era obvio que se iba a gastar al año porque el compadre no estaba preocupado de nada. Es decir, Piñera lo único que estaba preocupado era de aprovechar su segundo gobierno como plataforma para él venderse internacionalmente. Seguía pensando en él. Y el gobierno de la Bachelet, como pretendió hacer ciertos cambios, que la derecha hoy día debe estar arrepentidísima, porque era un décimo de lo que se está pretendiendo ahora, le tenían la trampa del hijo. Si el tema del hijo fue claramente una trampa, más allá de la martingala que estaba haciendo la señora, con esos terrenos y todo eso fue una trampa, fue un show montado. Es decir, eso de que el Luxi tenía la reunión y cuando pidieron esa reunión, él pidió profesamente que estuviera el hijo de la Bachelet en esa reunión, fue una cartita que los gallos tenían guardada bajo la manga. Y apenas la Bachelet dijo, ya voy a hacer este cambio, le tiraron. Y en el fondo fue un pencazo que la dejó claramente, porque lamentablemente no tuvo la habilidad para manejarlo. ¿Ya? Por eso mismo, Augusto. Tenemos poco tiempo y hay que preguntarse qué cartas tienen debajo de la manga y en qué momento las van a exhibir. Yo de la derecha para detener los cambios. Eso es. Yo de la derecha espero cualquier cosa. Si tenemos que fueron a Estados Unidos a buscar plata para hacer el golpe de Estado del año 63. Uh-huh. Así que yo espero cualquier cosa. Oye, usemos la metáfora. El problema es cuánto hemos cambiado nosotros. Sí, es decir, nosotros otra vez nos vamos a sentar a esperar qué hace la derecha o vamos a tratar de tener claridad mental y saber discernir la paja del trigo. Sí, también la metáfora de la pelea de boxeo yo creo que vendría el caso, aunque sea muy cruel de acuerdo a los gustos, preferencias deportivas de los contertulios y de quienes estén escuchando o viendo y escuchando. Hay que atacar luego, hay que ganar en pocos rounds. Esa vendría a ser como la idea que supongo que anima a Bernardo y que a mí me hace sentido como análisis. ¿Ah? Pero bueno, de acuerdo, lo que sí nos pilló el tiempo. Y yo quisiera agregar una cosa, eso sí. Si Zelensky es un ignorante, la Corporación Cultural de Las Condes también, porque bajó la obra de teatro de Chekhov que estaba presentando. Eso ya es el colmo. La Corporación Cultural de Las Condes es cualquier cosa. Y para mí el presidente de Ucrania es un irresponsable de la máxima. Es decir, es un payaso, es un títere. El compadre ha hecho lo que ha hecho con su país. Su rol como político era otro. Él tendría él es comediante, que jugar un rol estratégico. Yo no digo que el gallo tenía que haberse entregado a los rusos, no se trata de eso, tampoco soy prorruso. Pero el gallo lo que ha hecho, yo creo que si hay alguien que llevarlo a las cortes internacionales por irresponsable es a él. Sí, también puede quedar como un tema, entre paréntesis, aquel. Una vez más desde otra perspectiva, porque ya lo hemos tratado en el programa. Bueno, muchachos, llegó el momento de hacer una pausa. Ya le tiramos el combo correspondiente a la Corporación Cultural de Las Condes y a todo el que quiera, porque resulta que ahora no vamos a escuchar sinfonías de Tchaikovsky, no vamos a ver obras de Chekhov, qué sé yo, no vamos a disfrutar de la tremenda cultura que ha generado Rusia en su historia, como otros países también. O sea, sí, pero hay otras corporaciones municipales que pueden hacer
asumir ese rol, digamos. Ojalá. Sí, claro. Ojalá. Hay 350 municipalidades en Chile y un poquito más, creo, que pueden crear corporaciones y pueden hacer arte y hacer cultura, digamos. O sea, Yo le tengo miedo a las corporaciones municipales. No, bueno, eso la de Viña. Sí. Uy, la de Viña da para un programa. Sí. La Corporación Cultural de Viña se han verificado recientemente en Noticias Fresquitas del día en que estamos grabando prácticamente. Líos de platas. Ya, dejémosla ahí. Ya, vamos a la pausa. Líos de plata no tiene. Líos de talento tampoco. Líos de ganas de emprender tampoco. ¿Quién es ese? Nuestro media partner, Trolley.cl, pues un emprendimiento nacido en Valparaíso, plataforma multimedia que con diversos contenidos y en todos los formatos que ustedes se puedan imaginar, trata una diversidad de temas. Así que, ojo, Trolley.cl. Y además saludar, por supuesto, tenemos que saludar a Radio Voces de Araucaria.cl y Radio Nuevos Vientos.cl, que nos retransmiten en formato podcast, como que son radios, ¿no? Vamos a conocer un poco más en detalle de Trolley.cl y volvemos. Está de vuelta Barlovento con nuestro media partner Trolley.cl y nuestras emisoras asociadas Radio Nuevos Vientos.cl y Radio Voces de Araucaria.cl, y ahora estamos listos para ir a ver, o mejor dicho, a escuchar, bueno, como depende del formato en que nos sigan. Lo que viene, vale decir, el tema de la segunda parte, que también es un temazo y requete contra complejo, ciertamente. Vamos viendo. Vamos a darle contexto para que nos ubiquemos todos en el tema, ¿no? En los últimos 10 años, nuestro porcentaje de inmigrantes ha aumentado del 2% hasta llegar al 5%. Hoy día, según datos del Instituto Nacional de Estadística, del 2021 los datos, hay aproximadamente 1.400.000 migrantes en el país. O sea, ya no somos 18 millones de chilenos, vamos para los 20. O de habitantes del país, como ustedes quieran verlo. Lo anterior ha provocado una visión que relaciona la migración con la delincuencia y la privación de derechos sociales para chilenos en beneficio de los extranjeros, en salud y educación, atención preferente para extranjeros, pérdida de puestos de trabajo por contrataciones de extranjeros, entre otros temas, tópicos, motivos, ¿ya? Finalmente, así como en el sur de Chile, el tema del Guaymapu, enfrentamos el problema con la nación mapuche. En el norte el problema es la inmigración descontrolada. Frente a esos hechos o a ello, nuestro guionista de turno se pregunta, y nosotros con él, ¿es Chile un país racista? Yo agregaría, ¿sigue siéndolo? ¿Estábamos preparados como país para recibir una gran cantidad de inmigrantes en un periodo relativamente breve? No es una cosa tan simple esa, ¿ya? Manejar esos flujos, administrarlos en forma experta. ¿Se observan políticas públicas que aborden los problemas de la inmigración sin recurrir a acciones punitivas? ¿Ah? Y por último, ¿es una medida que ayude a resolver el problema la mantención de los estados de excepción en el norte de Chile? Y agréguenle el tema de las etnias originarias, más las culturas que llegan vía migrancia, etcétera, etcétera. De nuevo no nos va a alcanzar el tiempo, eso seguro, pero bueno, va a ser un primer acercamiento. Así que reparo rápidamente el naipe, muchachos, por favor. Voy. Harto paño que cortar. Voy, antes que Augusto algo, que ya sé más o menos lo que hablar, digamos. Mira, yo creo que todo el mundo, y eso es literal, todo el mundo tiene derecho a emigrar y todo el mundo tiene derecho a migrar.
Sí, en rigor migrar, sí. Sí, lo que pasa Eso es que, lo que eso pasa engloba que las la dos cosas. inmigración es cuando se habla del país que recibe. Y Por la eso, migrar emigración, a Sí. ambos procesos. sí, hay ambos procesos. Es cuando se Y, sale del y- y país. la mitad del pan batido, marraqueta o pan francés, lo digo para todos los territorios chilenos, es migración. Sí, claro. Bueno, el tema de la Pan migración, batido, pan batido. todo el mundo tiene derecho a migrar, yo creo, pero sin embargo yo creo que sí tiene que ser un proceso ordenado, Ujú. porque eh, si yo hago un asado en mi casa y lo invito ¿Cuándo? a ¿Cuándo? ustedes, sí, más al Fernando lo invito, y compro cierta cantidad de kilos de carne y compro cierta cantidad, me imagino que, bueno, yo creo que con una botella de vino alcanzará para los 5, no creo que haya que comprar más. ¿Ya? No creo. No creo. Eh, Cada uno va a llevar la propia, entonces. claro, También es cierto. claro, y yo compro eso y no traigan nada, y yo compro esto y compro tantos kilos de carne, tantos kilos de arroz y todo el asunto, y, y resulta que tengo preparado el asado para nosotros 5, y de repente siento el timbre y me llegan 2 más que supieron que había un asado y que yo era buena onda y que igual lo iba a hacer en chat, porque como voy a dejar sin comida algo, bueno, pasa, y ahí ya estoy aquí, y de repente llegan 2 más, bueno, pasa, y al final el asado que estaba pensado para 5, estamos en 15, yo me voy a sentir mal porque, o me da un poco rabia, porque lo que yo tenía pensado de darle un buen trozo de carne, un buen chorizo para cada uno de ustedes, lo voy a tener que compartir con los otros 15. Y eso es lo que pasa con la migración, digamos. Ahora, más aún cuando el dueño de casa, claro, en este caso soy yo y yo lo voy a recibir relativamente bien, digamos, y no me voy a aprovechar de que ellos tienen hambre y que van a pasar. Pero más aún cuando en Chile está el Goliat y que es como bien malo, entonces, claro, llega el migrante y aquí dice, aquí tengo mano de obra más baja a mitad de precio, me aprovecho, total nadie me controla, y puede hacer y deshacer respecto a los derechos laborales, a los derechos humanos de esas personas, digamos. ¿Ya? Entonces, yo creo que la migración hay que controlarla muy bien, primero porque tenemos que proteger a nuestros chilenos, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Que el migrante de repente está dispuesto a trabajar por la mitad de plata que trabaja el chileno. El problema es, claro, pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque el Estado chileno permite que el empresario pague la mitad de plata. Porque si no ocurriera eso, podría no haber peligro, digamos, de ningún tipo. Va a entrar el mejor. Es más, se habla que históricamente en los procesos migracionales de todo el mundo les ha hecho bien. Le hizo bien a Estados Unidos, le hizo bien a Canadá, le hizo bien a Suecia con los chilenos que se fueron, le ha hecho bien a montones de países que han recibido y han crecido, ¿no es cierto? Pero bueno, pero han manejado las cosas de otra manera. Si a nosotros se nos vienen miles de migrantes, estos casi ya 1,5 millones, casi 2 millones de personas, para la cual no hay infraestructura operacional preparada, estuvo esto de migrantes de los haitianos, porque en el gobierno de Michelle Bachelet hay una empresa que se llamaba LOW, L-O-W, que traía a los haitianos, pero casi con un pasaje de bus para acá. Y el gobierno de Piñera, a través de la Dirección General de Aeronáutica, le quitó la autorización para volar y tuvo que desaparecer. Por eso ya los haitianos bajaron, porque ya el gobierno de Piñera les quitó la posibilidad de que pudieran viajar en aeronaves baratas. Entonces, claro, porque Piñera quería que viajaran en LAN. Ah, claro, seguramente. Claro, puede ser, bueno. Entonces, de alguna manera, claro, se han ido manejando estas políticas, pero hay que manejarlas de manera inteligente, protegiendo a los chilenos, a la mano de obra, a la gente pobre chilena. O sea, si antes la persona tenía que esperar una semana para que lo viera el especialista en el consultorio, ahora tiene que esperar 2 semanas, porque hay más gente. Porque hay más gente pobre que ha llegado a Chile. Hay gente que viene saliendo de problemas económicos, de problemas sociales, de problemas políticos. No vamos a hablar de guerras, ¿cierto? Nosotros no hemos recibido inmigración siria, por ejemplo.
como otros países de Europa. Pero sí hemos recibido gente que viene saliendo por problemas políticos, sociales, fundamentalmente económicos, donde puede ser que equivocadamente ve en Chile una tabla de salvación, porque las migraciones históricamente son eso, es el cambio de lugar de residencia para que la persona mejore sus condiciones de vida. ¿Dónde las mejora? El que está en el rural, me migro a la ciudad, porque cree que la ciudad le va a solucionar el problema. El que vive para el sur, me voy a ir a la capital, a Santiago, porque yo creo que ahí está el tema. Y ahí migran a Santiago. Bueno, y si no, me voy al país del lado, o si no, me voy al otro continente al lado. Siempre postulando, esperando a mejorar mis condiciones. Yo creo que Chile, por un tema de administración estatal, que se ha destacado normalmente por ser una pésima administración estatal, que habla muy mal de eso. Ayer lo hablábamos, incluso con Augusto hablábamos de este tema. Hay una pésima administración estatal. Hay gente que lleva 20 años trabajando en el Estado y todavía sigue boleteando. Y cada año le renuevan el contrato. O sea, si tú lo hacías eso en una empresa privada, la empresa privada creo que al tercer mes ya tiene que hacer contrato indefinido. El Estado se puede dar el lujo de tener una persona, todos los años la persona no sabe si sigue ahí. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el proceso migratorio tiene que ver con un tema de control también. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que como hay ciertos convenios de derechos humanos, de un montón de cosas, es como que vámonos a Chile, porque en Chile la Corte Suprema creo que de alguna manera te puede suspender la expulsión del país en virtud de los derechos humanos. Entonces es como bueno irse para Chile. No es tan complicado, no está tan mal la pega, hay condiciones, te puedes ir a sacar a la fruta, después puedes llegar a la minería. Bueno, pero también dentro de esa colada hay gente que llegan tipos que vienen arrancando de la policía colombiana, de la policía peruana, de la policía boliviana o de la policía venezolana, porque son delincuentes que estaban allá y que acá no los controlan, porque pasan de manera ilegal. ¿Y por qué pasan de manera ilegal? Porque las embajadas chilenas, sobre todo en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Piñera, cerraron todo lo que era el visaje turístico. Entonces es gente que va a salir igual, sí o sí. El tema es que al no haber control, al haber no un proceso operativo importante dentro de los consulados de Chile en los distintos países, los tipos casi como que los obligáis a que entren por la ventana. Pues si la puerta está cerrada, el gallo va a entrar igual a Chile y se hace lo que sea para poder llegar. Entonces, ¿sabéis qué? Tenemos puertas abiertas, pero ordenadito. A ver, ¿quién eres tú? Tráeme el certificado de antecedente, o no sé, el control que haya, digamos. ¿No es cierto? Tomemos huellas digitales, veamos quién entra. Usted lo está buscando a la policía de su país, no puede entrar. Es como cuando en Chile viene y dice, sí, este señor tenía 15 órdenes de aprehensión. Lo que pasa es que la falta de control es algo intencional. Bueno, pero esas son. No es que. Que se extienda, Augusto, porque es interesante el punto que está haciendo, y sobre todo que lo fundamente. Entonces, yo creo que hay que regular la migración. Creo que es importante, no se le puede quitar el derecho a las personas a vivir e intentar buscar honestamente y con trabajo mejores expectativas de vida. Pero el país tiene que preocuparse de regularlo bien. Oye, Augusto, por favor, y cuando digo que fundamentalmente no es porque a mí me parezca mal lo que dices tú, sino que quiero aprender, digamos, y la gente también. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que estamos todos de acuerdo que la migración es un derecho y es un tema que ha existido siempre y va a seguir existiendo. El tema pasa que en Chile, obviamente que, voy a responder las preguntas. Sí somos racistas, y no solo somos racistas, somos clasistas. ¿Ya? Y a veces más clasistas que racistas. Y claro, hoy día no hay una política, digamos, no tenemos, obviamente, no estamos controlando, como bien dice Mauricio. Si la diferencia, ¿no es cierto?, que tengo yo con Mauricio
es que esto no fue una cosa aleatoria, no fue que ocurrió de la nada. ¿Ya? Hay estudios que dicen que Chile necesitaba migración. Chile era, incluso hay economistas que llegaban a decir que Chile era un país económicamente inviable si no hacía migración, si no traía gente que viniera a trabajar. Y eso tiene que ver con la tasa de natalidad. Chile es un país que tiene una baja tasa de natalidad y por lo tanto está, digamos, están naciendo menos que los que envejecen, que los que se mueren. Nos falta, en palabras simples y económicas, nos falta mano de obra. Claro. Y luego esto se atraviesa, Mauricio lo dijo, con la cultura de nuestros empresarios. Me acordé de Estados Unidos y su historia, oye. ¿Ah? Me acordé de Estados Unidos, Gringolandia y su historia de los últimos, no sé, 50, 100 necesitamos años. mano de obra. Y nuestros empresarios dicen, bueno, vamos a buscar mano de obra y vamos a buscar mano de obra barata. Y generaron todas las condiciones para traer primero los haitianos, luego los haitianos hubo problemas de idioma, problemas de cultura, ahí entra fuertemente el racismo, y la gente chuta, no, pero son negros y todo lo que tenemos. Y nosotros somos claramente somos una sociedad clasista y racista. ¿Ya? Entonces, y justo estaba el problema también en ¿cómo se llama? En Venezuela. Estaba emigrando por problemas propios de Venezuela y todo lo que tiene Venezuela, estaba la posibilidad. Y tenemos nuestro queridísimo presidente que fue a ofrecer Chile. Dijo, el cucutazo. El cucutazo, y bajaron todas las barreras. Y entra gente. Si la pregunta uno tiene que hacerse, ¿quién se ha beneficiado con eso? Uh-huh. Todas las externalidades de ese problema, y de los dos que es, porque estoy jugando con personas, está jugando con vida, la ha pagado la ciudadanía. Pero los empresarios no han pagado ni una, al contrario, se han visto tremendamente beneficiados. El comercio, ¿no es cierto?, la construcción y distintas áreas de ¿para qué decir la agricultura? Todos beneficiados con eso. Porque efectivamente, además tenían el problema, en la agricultura era claro que no había mano de obra. Entonces, claro, eso que aparece, pero sí, ¿cómo no va a tener dos dedos de frente que tienes que controlarlo? Y que tiene que ser un proceso y gente que venga a aportar al país, todo eso. Pero no le importaba, porque para ellos sí le aportaba. Y mientras más clandestino sea el gallo, es un gallo más débil. Es un gallo de que más puedes abusar. Ejemplo de eso fue lo que hizo el Frafá con los paraguayos. Correcto. Entonces, esto no es casualidad, es una cosa que está articulada bajo algunos mecanismos, fue hecho profeso. Y hoy día tenemos un problema serio. Todo el problema que tenemos con la inmigración. Ahora, lo que yo discrepo es que en el fondo los inmigrantes sean sinónimo de delincuentes. Los hay también. Pero todas las estadísticas de delincuentes dicen que los extranjeros es mínimo la participación que tienen en la delincuencia en Chile. La mayoría de los delincuentes en Chile son chilenos. Por lo tanto, esa similitud es nada más que una parafernalia digamos, de la propaganda televisiva, ¿no? Pero realmente no hay estadísticas serias que hagan ese vínculo. ¿Se fija? Y obviamente que luego este tema de que si sirve aplicar los sistemas estos de estados de excepción para manejar la cosa, mira, si no sabes lo que tienes que hacer, si no tienes políticas, no hay ningún ni estado de sitio, ni de excepción, ni de emergencia, ninguna que te va a resolver el problema. Lo único que sirve declarar los estados de excepción, que a las autoridades les permite manejar plata libremente. Porque cuando están en estado normal, hay cosas que no pueden llegar a hacer. Cuando están en estado de excepción, les llegan plata. Y con esas plata pueden hacer algunas cosas, como poderse hacer un hoyo con una zanja. Seguramente asignada directamente sin licitación. O sea, en el fondo, volvemos a los ejemplos futbolísticos. ¿Por qué la selección dejó de tener la figuración que tuvo hasta mediados de la década pasada? Porque no hubo un trabajo serio, sistemático, progresivamente implementado, evaluado permanentemente, etc. O sea, era una palabra serio.
Es más o menos lo mismo. Si el fútbol sirve para ser didáctico, por lo menos. Eso por lo menos yo como docente lo he comprobado. Espero que Bernardo también. Sí. Sirve para que la gente entienda en un clic. Entonces, Claro. no hay un sistema progresivo, adecuado, científicamente aplicado y todo lo que sea, ingenierilmente según y cómo, de manera tal que por eso que nos pilló en despoblado. Ahora, es interesante lo que aporta Augusto, porque mucha gente no ha reparado en lo que plantea o sencillamente no lo sabía o no se lo imaginaba. Interesante. Pero mira, si Bernardo, tú estás trayendo de Haití primero y luego de Venezuela, masivamente gente que está en condiciones económicas bajas, Uh-huh. ¿no es cierto? Precarias, gente que tiene condiciones precarias, por eso quiere salir. En ese sentido estoy de acuerdo con Mauricio, el que quiere salir y ir a otro lado porque quiere buscar una mejor vida. ¿Quién les financia el viaje? Uh-huh. Pero si fue Dicen que los venezolanos vienen caminando. ¿Quién les financió el día a día, el comer? Fue Michelle Bachelet la que definió el tema de los costos a bajo precio para los haitianos, para ayudarlos a salir del problema que tenían. Había habido ahí un terremoto gigante y estaban en la pobreza. La misma pregunta. Ya la inmigración a la República como... Pero Mauricio, si yo estoy defendiendo... Mauricio, si yo estoy defendiendo a la Michelle Bachelet. No, por eso, pero yo no creo que la Michelle Bachelet haya estado al servicio del empresariado chileno como para decir, necesitamos mano de obra, entonces vamos a crear un budget de, toma, ahí tienen mano de obra. No. O sea, bueno, es como estar pensando en Agatha Christie, digamos, Tienes derecho. Yo creo que las cosas no funcionan tan directamente, ¿no? Pero sí, no es tan directo, pero te voy a dar un dato, Mauricio. Te voy a dar un dato. Luxit era el dueño del Hotel Carrera. ¿Ok? El Hotel Carrera daba pérdidas. ¿Ya? ¿Qué pasó con el Hotel Carrera? Se lo vendió al Estado de Chile. Uh-huh. ¿Quién se lo compró? Michelle Bachelet. Ya, pero Y la disputa era la migración construimos un edificio en bandera con teatinos, creo que era, ¿ya? En moneda con teatinos, que estaba todo el proyecto, y ahí instalar la Cancillería. Y cuando el señor Lux se dijo, es que yo estoy perdiendo plata con Hotel Carrera, se los vendo. Y el Estado de Chile le compró el Hotel Carrera al señor Lux, que Lux estaba perdiendo plata. Si a lo mejor era una buena oferta, ¿por qué no se lo iba a comprar? No, pero es que lo que Augusto menciona, didácticamente planteado, proyectado y puesto sobre la mesa, es que siempre detrás del poder político está el poder económico y siempre gana el poder económico en todas partes del mundo. Por lo tanto, presumir angelicidad, estoy inventando un término, condición angélica de parte de tales o cuales políticos de acuerdo a los colores por los que uno siente, que es casi de nuevo como el fútbol, no, Reinaldo Sánchez no es ningún santo, pero está a cargo del Wander. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Y por supuesto que es un terreno distinto. Pero lo que quiero decir es que quemarse las manos por alguna figura política, habida cuenta de este esquema de los últimos por lo menos 50 años en el mundo en general, occidental al menos. Bueno, te ganaste más puntos para la canonización, Mauricio, porque yo ya te estoy proponiendo para la canonización. No, si lo único que yo con eso no estoy canonizando a la Michelle Bachelet, digamos. Lo que yo estoy intentando hacer es... No, para la canonización tuya, por tu ingenuidad. Sí, sí. Pero además yo no estoy hablando, no estoy subiendo un pedestal a Michelle Bachelet. No, lo que estoy diciendo yo de que la teoría que tiene Augusto, para mí no es real, se cae, y trato de demostrarlo diciendo que la emigración de haitianos hacia acá fue promocionada por Michelle Bachelet con la creación de viajes especiales, tratando de salvar a la gente, y no fue una cosa coludida con que, porque claro, como que Augusto deja ver como que la Michelle Bachelet fue a hablar con Luxi y Luxi le dijo, ¿sabéis qué? Necesito mano de obra barata. Ya, entonces vamos a hacer un avión para que bajen. No, es que esa es una figura que no sería muy ingenuo pensar que fue así. Oye, lo que más debe haber sido al revés. Luxich fue a hablar con quien correspondiera. Bernardo, por favor, para que sigamos avanzando. Bueno, yo creo que así como subir la nueva palabra que condición angelical, es tan malo como presumir maldad, ¿no? En todas las cosas. Sí. Yo creo que la cosa funciona con que en ocasiones se presentan comunidades de intereses, ¿no?
Y cuando las cosas convienen a todos, probablemente Michelle Bachelet tenía la intención de traer haitianos que tuvieran un lugar más digno para vivir en otro país, y los empresarios dijeron tráiganlos nomás, porque nosotros los necesitábamos, Justo, y así, ¿no? Así. Para ponerlo en el buen sentido. Así lo veo. Te están disputando el puesto al Nobel de la Paz, oye, Mauricio. No, pero por lo menos Bernardo puso un punto intermedio, lo que siempre es bueno, ¿no? Porque vuelvo a decir, el pan batido francés o marraqueta tiene un medio. Tiene dos hemisferios y un medio. Lo mismo digo. Les recuerdo que Luxi fue con un maletín lleno de billetes a hablar con Montesino a Perú para que le autorizaran el funcionamiento de la planta Luquetti allá. Sí, eso es cierto. Pero bueno, Bernardo, por favor, continúa. Sí, bueno, lo mismo digo acerca del tema del racismo chileno. Ya, yo hay veces digo, pucha, que somos racistas, y hay veces digo, pucha, que somos solidarios. Yo creo que no sé si somos una sociedad racista, si se puede calificar de esa forma. Tenemos actos racistas, hay gente que producto de lo que ve y de las situaciones que le toca vivir, generan rencor contra las poblaciones que llegan al país, pero también he visto harta solidaridad. Yo no sería capaz de meter a todos en un mismo saco. Me toca ver en lo cotidiano, no es un buen indicador quizás, porque es lo que uno puede ver todos los días y un pedacito pequeño de la realidad. Pero me toca ver en lo cotidiano conviviendo gente, chilenos, venezolanos, colombianos, haitianos, y es posible la convivencia, ¿ya? Sin que eso reviente en un volcán. Y yo trabajo en un colegio, como ustedes comprenderán, soy profesor, que el 30% de la matrícula es migrante. Y ahí se reúnen, hay como 7 nacionalidades, ¿no? Incluso llegamos a tener una persona, un ruso, ¿ya? Mira. Que estaba de pasada en Chile y se matriculó en el colegio. Eso es lo primero. Ahora es evidente que esto ha causado un importante impacto en la población, un impacto que las personas resienten, y que lo transforman en algunos mitos. Yo coincido con Augusto, el tema de que el tema de la delincuencia, no hay estadística que acepte como hipótesis que producto de la llegada de migrantes la delincuencia se disparó. Quizás cambió un poquito, hay otros delitos, pero en concreto, en términos de victimización, creo que en el último tiempo subió los delitos causados por extranjeros creo que es de 0,8 a 1, algo, ¿ya? Entonces, es absolutamente marginal. La delincuencia es chilena, esencialmente chilena. El 90 y tanto % de todos los casos que a lo menos que se denuncian son producto de chilenos. Eso es así. No obstante, estas cosas crecen y se magnifican producto del ambiente que se crea, porque en los jardines infantiles va una niña haitiana y una chilena y aceptan a la haitianita. Y la aceptan porque sus condiciones son miserables, porque viven en piezas, en casas donde viven. Me tocó una historia personal también, a mí me tocó hacer el censo en Peñalolén, ¿ya? Y bueno, yo terminé como a las 5 de la tarde y me quedé ayudando un rato, y de repente llega un compañero de censo que le había tocado una cuadra igual que la mía, y a pedir ayuda, porque él había llegado a una casa que estaba habitada por haitianos, y en esa casa habían 14 hogares, ¿ya? O sea, habían 14 familias viviendo, y él tenía que hacer una encuesta por cada familia. Entonces, las condiciones, a lo menos de los hermanos haitianos que llegan a Chile, son bastante deplorables, ¿no? Y por eso los prefieren en los hospitales, porque hay que atenderlos adecuadamente. Ahora bien, yo creo que hay que darle mayores explicaciones a la población. Hay que decirle, hay que educar. Yo siempre estoy con el tema de educar, ¿no? Ha ocurrido en Chile que es la ley de la selva. Llega la gente y váyase donde pueda, haga lo que pueda, arriende donde pueda, consígase el trabajo que pueda. Oye, Bernardo, pero ahí, con lo que tú relatas, que yo estoy completamente de acuerdo,
se denota y se transparenta de que esto de que la Bachelet así como de buena, como un poco lo plantea Mauricio, así de buena persona, ¿no es cierto? Y porque los haitianos estaban en condiciones miserables en Haití, entonces los vamos a traer para acá. Y los trajiste para acá para meterlos en otra condición miserable. Sí, lo que eso pasa es lo que es te que denota que esta cosa no es algo, es decir, no sé cómo calificarlo, pero ¿qué político o qué persona de buena voluntad hace esto de haber traído haitianos para vivir en condiciones miserables? Yo creo que hay que ponerlo de una persona que ya vivía en condiciones miserables. Yo creo que hay que ponerlo. Lo hicieron lo están haciendo con los venezolanos. Sí, mira, cuando uno habla yo no puedo dar estadística aquí, pero sí debo decir que cuando uno habla con las personas que llegan a Chile, tanto haitianos como venezolanos, ellos sienten que su nivel mejoró. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, hay 14 personas en esa casa, pero 14 personas que tienen agua potable, que tienen un baño, que pueden alimentarse, que tienen trabajo. Entonces, claro, uno dice, pero es que lo mínimo es lo mínimo. Bueno, pero es que en Haití no estamos. Los sistemas de agua potable, de alcantarillado no funcionan, viven. Entonces, las condiciones de allá son mucho más miserables. Ahora, yo creo contigo pero para mí eso es aprovecharse, porque en el fondo, entonces yo me traigo una persona que está, ya sea chileno, haitiano, lo que sea, y que está en condiciones miserables, entonces yo lo meto a mi casa y lo tiro a vivir ahí al patio de la casa y le tiro así migaja. Sí, Augusto, eso no es el estándar. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, si se elevó de nivel, no puedes hacer eso. Pero si no hay ningún gobierno que haya traído gente. No, los gobiernos permitieron que la gente viniera, pero no es que fueron a buscar haitianos. La Michelle Bachelet no fue a buscar haitianos. Bueno, recién dijiste que la Bachelet de buena voluntad y de buen corazón había traído a los haitianos. Había demanda por venirse a Chile. Yo creo que hay una política detrás. Están cobrando. Yo discrepo de eso. Discrepo. Yo creo que los haitianos ni conocían. El Estado chileno no fue a buscar haitianos. No, yo creo que hay una política. Oye, pero muy brevemente, tal vez el hecho que determinó. Pero hay un hecho que a lo mejor soluciona. Oye, estas especulaciones se pueden solucionar vía un hecho. Acuérdense de las tropas de la ONU y la cuestión en Haití. Había más de algún chileno. A lo mejor el intercambio de información a nivel estrictamente social básico, para decir de boca a boca, de tú a tú, eventualmente generó eso. Esa expectativa propia de personas que infortunadamente no tienen un gran acceso a la educación y por lo tanto son personas simples e ingenuas y creyeron lo que no era. ¿Ah? Más encima, la mayor parte de los haitianos están en Santiago, que Santiago es invivible. Con todo respeto, Bernardo, que tú te fuiste para allá por trabajo, pero es invivible cada día más, es una realidad absolutamente objetiva. Entonces, yo creo que aquí hay una política para atraer migrantes. O sea, en eso no me pierdo. Yo creo que, claro, el gobierno no los trae físicamente, pero genera políticas para decirle, bueno, aquí hay un espacio para ustedes, vengan. Eso es sí, la única política fue abrir la frontera y dejarlos pasar. ¿Por qué? Y eso yo creo que tiene que ver con la mano de obra, con la baja natalidad. Eso es así. No hay que. Pero eso no niega algunas buenas intenciones de alguna gente. Nunca se trató de pensar tan mal. Mira, el problema es que, oye, si son pocas, si las personas son pocas, el poder que tienen económico es mucho. Eso es lo mucho. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes? Lo mismo. Todas las autoridades saben, por un problema de necesidad y por un problema teórico de evitar un mal mayor, y miran para el lado y dejan que los vendedores ambulantes llenen las calles. Así de simple. Y detrás de eso vienen las mafias que se aprovechan de eso. Y que existen, yo tengo datos fidedignos. Mira, si yo lo viví en Santiago, las calles, cuando estaba el boom de los haitianos, todas las esquinas, los haitianos vendiendo Super 8. Bueno, todavía. Detrás había un empresario que es el que le proveía los Super 8. Típico. ¿Te fijas? Pagan 10 lucas al día. Claro. Correcto. Entonces, es decir, estoy seguro que el haitiano ni sabía lo que era un Super 8.
Pero llegaban, le pasaban la cajita, pónganse en la esquina y pónganse a vender y había todo listo. Al principio solamente la primera caja se la pasaron. Y después... Entonces, obviamente, si tú como tu responsabilidad como gobierno, como autoridad, ¿no es cierto? Si tú dejas que la cosa funcione al lote, vienen los aprovechadores. Pero tú sabes que estás haciendo abriendo esa puerta. No es ingenuo. No es, es que se me olvidó cerrar la puerta. No, la puerta la dejé abierta. Y después te hiciste tonto. Que tú no estuviste metido ahí en el pero dejaste que ocurriera lo que ocurrió. ¿Por qué dejaste la puerta abierta? Dejó la puerta abierta, abrieron la frontera, dejaron que los compadres armaran los charters de aviones. ¿Cuál fue la motivación para dejaron que los inmigrantes en el norte pasaran? Si no, la porque pregunta necesitaban mano de obra barata. O sea, tú decís que dejaron la puerta abierta intencionalmente para darle mano de obra barata a los empresarios. Sí. Es altamente probable, la lógica lo indica. Pero son teorías que cada uno cree. Yo no creo en eso, Augusto sí cree, digamos. Pero Mauricio, yo creo que esa es una de las áreas de interés. Yo estoy diciendo que es mi opinión. Sí, claro, vale, perfecto. Sí, está bien. Yo encuentro lógico el análisis proyectivo que hace Augusto. Ahora, independiente que después el empresario se haya aprovechado, independiente que el empresario después se aprovechó de esa situación, fue regalado y fue caído del cielo, fabuloso. Pero que ellos hayan provocado toda esta cada vez más cerca del premio Nobel que fue programado y que fue todo consensuado. Bueno, vamos a mandar a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, y a los 3 años después van a empezar todos a querer venir para acá. No creo que haya sido. Así como el frafrase trajo a los paraguayos. Y lo que pasa es que esto fue más grande, ¿no? Pero él lo hizo, o sea, ahí hay un pensamiento claro detrás. Pero él lo hizo, lo trajo, lo ponía a trabajar, le daba... ¿Tú crees que el pensamiento de Frafra es una excepción dentro de los empresarios? No, pero si el Frafra no hizo él, el Frafra fue a Paraguay a buscar gente y los contrató y los trajo. ¿Y tú crees que lo que hizo y los trajo y los tuvo en condiciones miserables? Sí, obvio, sí. Ya. ¿Y tú crees que lo que hizo Frafra es una excepción dentro de los empresarios chilenos? No, pero si yo no estoy defendiendo a los empresarios, estoy diciendo que la emigración, que es histórica en todo el mundo durante miles de siglos, se dio hoy día en Chile y se dio de manera natural como se ha dado en otros países, pero no es algo programado por los empresarios para que los haitianos empezaran a venir a Chile. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Y ahora por qué no vienen los haitianos? Porque se acabó la low cost. No estoy diciendo que bueno, debe ser uno de los motivos. Lo que está claro es que el patrono de los emprendedores, esta es una ironía, evidentemente, el patrono de los emprendedores en Chile en ese ámbito, en el ámbito de explotar la migrancia, es el Frafra, San Frafra. Sí. En la iglesia más elegante de Chile, seguramente, que no sé dónde está ubicado, tal vez en Santiago, no sé qué comuna, seguramente ellos van a golpearse el pecho para rezarle a Frafra, porque fue el precursor, fue, no sé, el santo que abrió el camino, que le iluminó el ídolo. Fue casualidad, no sé, en realidad fue casualidad que él le prestara plata a empresas relacionadas y esas empresas relacionadas quebraban, entonces no le devolvían la plata al banco. Todo eso fue casualidad. Yo creo que hay un punto medio. Vamos a comprenderlo. Sí, no, yo creo que hay puntos medios en las cosas. Yo creo que aquí hay una política que es intencionada, obviamente. Yo creo que Chile necesitaba efectivamente mano de obra. Si uno revisa, ¿no? Los chilenos en promedio tienen menos de 2 hijos por pareja. Eso significa que nuestra población está decreciendo, ¿ya? Por tanto, necesita mano de migrantes. Obra barata. Porque tú podrías haber ido a buscar mano de obra, personas a las cuales efectivamente ofreces un contrato. Yo creo, Augusto, que nuestro Estado neoliberal es el que no hace las cosas bien. Esto es una migración más parecida a la del siglo, a la de fin de siglo XIX, principio del XX, que llegó a Argentina, que llegó a Estados Unidos. Y a mí me hubiera gustado personalmente una migración parecida a la que hace Canadá, ¿ya? Que Canadá te lleva, que el Estado te resguarda, te pone una casita, te consigue un trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el modelo neoliberal, la matriz neoliberal, traer gente porque hay una necesidad, gente que necesita y que está un poquito mejor en nuestro país, por eso se queda.
Y los haitianos ahí se fueron. saca provecho a río revuelto, ganancia de pescado. Los haitianos se fueron, quedan algunos, pero mayoritariamente se fueron, ya se devolvieron muchos, Sí, sí, y lo mismo va a pasar con los venezolanos. Te lo doy probablemente. firmado, porque dejan de ser mano de obra barata y ya no sirve, entonces tenéis que traer otros. Te lo doy firmado, porque los haitianos ya se fueron. Ujú. Muchos regresaron, se fueron a Estados Unidos, a otros lados, porque aquí en realidad los traían para explotarlos. Oye, y a propósito del clasismo en la sociedad chilena, eso nos va quedando en el aire, porque claro, se ha dicho acá, y yo coincido con eso, y la mejor muestra del clasismo, más que el racismo, porque en una de esas, todo esto del fenómeno migrante, termina cambiándonos el mate a muchos chilenos, ya, y chilenas, ojalá, bien, puede ser, perfectamente. Además, estamos en tiempos de cambio, hay que reconocer que eso ha cambiado. O sea, la última década y media la sociedad chilena ha cambiado más de algún aspecto. Convengamos. Eso Por es ejemplo, se verdad. acepta la homosexualidad, y para poner un ejemplo muy típico, ¿no? O muy conocido, y muchas cosas más. Ahora bien, el tema es que yo creo que el clasismo, y en esto estarán todos de acuerdo, que no hay que ser ningún genio para comprobarlo, en las Fuerzas Armadas, en la oficialidad de las Fuerzas Armadas está claramente simbolizado, puesto ahí, qué sé yo, se practica el clasismo. Eso está clarísimo. O sea, llegar a oficial o llegar a estudiar en la escuela de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, escuelas oficiales, no lo puede hacer cualquiera, por favor. Es una expresión clara del clasismo eterno de la sociedad chilena. Y ahí como que estuviera, ¿qué te dijera yo? Enquistado para no salir nunca más de ahí. ¿Ah? Yo estoy de Porque acuerdo parece con ser que que el tema, la parte donde más se da. el chileno es más clasista que racista, Uh-huh. a pesar de que yo creo que tiene rasgos racistas claramente, Sí. pero es más clasista. Es decir, si tú traes a cualquier persona de cualquier país con plata, es bien recibido, y si el gallo viene pobre, te lo tratan pésimo. Uh-huh. No tiene que ser rubiecito de ojos azules con plata. No necesariamente. Bueno, ese es el óptimo. Ese es el óptimo. El óptimo. Ese es el margen óptimo. Como buen ingeniero, le gusta usar ese lenguaje, está bueno. No, pero como digo, está enquistado ahí esa podredumbre clasista, que todavía no se sale de ahí, y no tengo idea si en todos los ejércitos y aviaciones y digamos marinas del mundo será igual, no tengo idea, me declaro ignorante. Pero sabes, Helmut, peor todavía, porque el ejército, la marina, son 180.000 personas en total, ¿no? Uh-huh. En los colegios de Chile, si tú revisas la conformación social de los colegios de Chile, te vas a dar cuenta que hay una estratificación completa y absoluta, ¿no? Donde los súper ricos estudian con los súper ricos y no sé, cuando eran un pobre, cuando bajan de Plaza Italia, No, si a alguien se le ocurre ir a vender algún Super 8 ahí afuera de... No, ven un pobre, ¿sabes cuándo ven un pobre? Cuando hacen cuando van al techo, que llaman. Ah, ya. ¿Cuánto? Un techo para Chile. Ah, el techo. Ahí hacen... No, porque claro, tú dijiste techo, tendrías que haber dicho techo. Un techo. ¿Sabes lo que pasa? En mi opinión. Que tiene, yo creo que tiene que ver con la formación católica. Ellos, en el fondo, la ayuda es la caridad. Entonces ellos van por caridad, ¿no es cierto? Le ofrecen un fin de semana o 2 fines de semana a ayudar al pobre a construirle una media agua. Y con eso limpiaste todos los pecados. Entonces, hay muchos de eso. Yo creo que entonces después hacen lo que quieren, pero entrega. Igual cuando la reina, no sé cuánto de la reina Antonieta, cuál era, que salía y daba la comida por detrás, la misma cuestión. Y con eso queda limpia. Pero no soluciona el problema de fondo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo me acordé de algo, ya que habemos, entiendo, 3 ex alumnos del Seminario San Rafael, Colegio Episcopal de Valparaíso. En los tiempos en que nosotros convivíamos, voy a hablar desde mí, yo tenía amigos con bastante más plata que yo. Mi padre siempre fue un empleado particular, de clase media común y silvestre, promedio, etcétera, y convivíamos, había en el seminario, que básicamente no era el Sagrados Corazones, vale decir, no era tan pituco, tan cuico, como le quieran decir, para que se entienda,
y por tanto había más mezcla. Estoy hablando, queriendo comparar épocas, ¿ya? A eso voy. Y por tanto, como bien dice Bernardo, el modelo neoliberal, que se impuso desde los 80 en adelante, digamos, fue mermando, lo voy a decir en forma pomposa, mermando el alma nacional en lo que a ese respecto, en lo que a eso se refiere. Porque yo recuerdo haber convivido con gente de clase media un poquito más disminuida y de clase relativamente acomodada entre mis compañeros de curso y de colegio en aquellos años, te estoy hablando de los 70, ¿ya? Los años 70 del siglo pasado. Por lo tanto, a lo mejor hay dos factores, lo que decía Bernardo, que tiene toda la razón, encuentro yo, pero además lo que ha ido de la mano de aquello, de la instauración digamos, a golpe y sangre, como quien dice, del modelo neoliberal, como bien sabemos, y digamos todo lo que se fue generando después, el desgaste, no sé, el retroceso, el marasmo, como diría Unamuno, ¿no? El marasmo que se produjo con todo aquello. Y ahí se junta, ahí el caldo cultivo está. Y hoy en día se da lo que Bernardo dice, por cierto, en los últimos 30 años en números redondos, más fuerte que antes, pero hubo un tiempo en que en algunas partes al menos, no tengo las estadísticas, se veía, y nosotros vivimos. Yo siempre he sido un tipo de clase media, para decirlo, aunque me digan que la clase media y tanto que repiten, para que se entienda fácil. Mi padre fue empleado particular. Yo también he sido empleado particular, finalmente, más allá que sea un profesional en lo que hago, ese es otro tema. Y por lo tanto, uno echa de menos aquello. Ahí nos quedan 10 minutos máximo, pero a los sanrafaelinos o ex sanrafaelinos, no sé qué opinan, digamos, porque se me aparece esa escena en particular. Eran otros tiempos en donde convivíamos. Yo andaba con mis amigos, los que tenían en el auto de ellos yo no tenía auto, para poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y era de lo más natural. El gobierno militar segregó más. Sí, de hecho, el gobierno militar sacó a los pobres de las comunas de Las Condes, Vitacura, los sacó. Así es simple. Y fueron sacados así, claro, camiones arriba, y algunos los mandaron incluso al norte, otros al sur, otras zonas más. Y después esos terrenos los agarraron, los vendieron y los transformaron en casas más caras y le sacaron lucro a esas cosas. Sí, La Pintana es una comuna construida por esa vía, por el desarraigo de sectores. Exactamente. Es decir, eso se hizo intencional. No fue así milagroso como se imagina. A sangre y fuego, por así decirlo. Fue intencional. No, yo creo que, mira, lo importante respecto al tema del clasismo es que si yo tuve el privilegio de tener un buen pasar, digamos. No puedo decir que vengo de un hogar con problemas económicos, clase media, igual que Helmut, igual que todos nosotros, pero lo importante es que cuando tú ya te vas formando y puedes acceder a un mejor estándar de vida por distintos factores, es tener conciencia social. Y eso yo creo que es la valorización que podemos hacer quienes tuvimos quizás en colegios particulares, porque antes no estaban los subvencionados, estaban los particulares y públicos. Punto. Y que si tus padres hicieron grandes esfuerzos para poder, yo no tenía una gran casa, pero sí mi padre me pagaba un buen colegio. Entonces, después que uno pueda tener una conciencia social de intentar solucionar problemas, intentar hacer gestión, de ser por lo menos con un lápiz, ¿no es cierto?, en una urna, etcétera, y ir más allá en fundaciones, en corporaciones, en tratar de acá, el mismo programa que hacemos nosotros, y tratar de comunicar cosas. Creo que eso es lo importante, digamos. Así que yo valorizo eso, lo que nosotros intentamos hacer hoy día en este programa y lo que hacemos ya en estos 26 programas que hemos llevado a cabo. Es eso, hacer que la ciudadanía aprenda, tenga otra visión, quizás acompañarlo, hacerles sentir que no están solos y que hay gente que está preocupada del tema. Ahora, nosotros no tenemos el poder de resolver temas, ¿ya? Ojalá lo pudiéramos hacer, pero porque no tenemos el poder. Quizás podemos tener el poder, entre comillas, de la comunicación, ¿cierto? Pero el poder de resolver lo tienen otros, que en definitiva son los políticos. Y creo que siempre tiene que estar arraigado ahí. Nosotros pasamos 17 años sin políticos y era una dictadura militar.
La política es esencial, es fundamental. Los partidos políticos son fundamentales. Entonces, creo que es importante esa conciencia social que pueda tener la clase privilegiada de Chile, que está bien que exista. O sea, existieron. ¿Qué culpa tiene el niño de haber nacido rubio con ojos azules? Bueno, ninguna. ¿Qué culpa tenga que el papá tenga dinero y lo mande a un buen colegio? Si el problema es cómo él actúa después en la vida. Que si él vaya a ser algún gerente, que sea una persona honesta, ¿ya? Y como decía Augusto, que no intente ir a buscar haitianos para traerlos para acá para que tengan mano de obra barata, ¿ya? Que de alguna manera sea una persona que haga el bien, independiente que el tipo escaló en la sociedad más rápido y mucho mejor que montones de los otros, digamos. Pero que cuando él tenga el poder de hacer cosas, lo haga bien, como jefe, como dueño, como empresario. Y eso es lo que hace falta en Chile, ¿ya? Y el último, justamente el tema del clasista, hacer una fuerte crítica a unas declaraciones que hizo este señor que es un humorista, Claudio Reyes, ¿no es cierto? Que trató de atorrante al presidente Boric, que lo trató súper mal en un programa. Afortunadamente ha tenido muchas críticas al respecto, pero esta noticia salió el día de ayer, y lo estuve leyendo y me pareció muy mal, porque ofendió mucho al presidente desde el punto de vista de la parte, no de su ideología, porque si tú decís que no estoy de acuerdo en que indulta a los presos políticos, no estoy de acuerdo en esto, en el sacar la AFP, etcétera, ok, todos tienen el privilegio de opinar, pero ya empezar a... Ese es el Charlie Babulaki. El Charlie Babulaki, sí. Tratarlo de atorrante, tratarlo de ordinario, tratarlo de montones de cosas, ¿no es cierto? Me pareció mal, un tema extremadamente... Ese Claudio Reyes siempre ha sido de derecha. Claro, pero puede ser de derecha, pero no ofensivo, digamos, desde el punto de vista... No, es que lo que pasa es que a mi juicio son todos los personajes que están en la campaña, parte de la campaña. Sí, bueno. Tú sabes que yo urdo maquiavélico, soy maquiavélico, por esencia. Entonces, que el Claudio Reyes salga diciendo eso al Boris, no es casualidad. Ese compadre sale y él lo hace porque sabe que eso después le significan contratos. Se venden, son gallos vendidos al sistema. ¿Ya? Entonces el compadre, porque a título de que el Claudio Reyes, que ni siquiera es rubio de ojos azules, sale a tratar de ordinario al Boris. ¿De qué? Cuando uno si seguimos la lógica chilena, uno le puede decir, bueno, vos sois rey y el otro es Boris. Boris Font, más. El otro capaz que sea Reyes no sé cuánto. Justamente Boris Font. Reyes González. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ese gallo sale por eso, lo mismo que el Chechirane, lo mismo que el Sergio Melnin, lo mismo que lamentablemente a mí me da pena cómo están utilizando a la niña parada, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿cachai? Entonces, lo mismo que el Banker, el que se las daba el gran pensador, bueno, y lo mismo que el Pato Navia, es decir, son una serie, bueno, la Elwin, la Mariana Elwin, y todos esos tipos, los amarillos que llaman, son todos tipos que se han desarrollado y han, digamos, sacado provecho del modelo, ven que el modelo se va, se les cava la tetita, y ahí los llaman y dicen, ya, pero ahora tenéis que pagar los favores, tenéis que pagar los servicios. Puede ser. ¿Cachai? Claro. Entonces, porque a título de qué el rey hace eso. Y lo mismo desde afuera el Chino Río, el Alberto Plaza, unos compadres que no, a mi juicio no. Bueno. Algunos lo hará por convicción, por Augusto. Después van a decir. Sí, yo creo que el modelo neoliberal hace gente que tiene mucha convicción, cualquier cosa con tal de ganar plata. Esa es una convicción. Incluso una convicción y una condición, se me olvidó el término del Medio Oriente, talibana. Las cosas tienen que ser así. Yo creo que cuando dijo Mauricio, si el gallo hace una crítica política, uno podría decir este gallo tiene convicciones, ¿no? Y puede estar totalmente de acuerdo, pero tiene una convicción. Pero cuando el gallo lo que hace es ofender a la persona, ahí no hay nada de convicción, yo creo. Bueno, y otra cosa, para aprovecharnos el final, a propósito de convicciones, estoy por el tema de la convención
de la Convención Constitucional, todo mi apoyo para ellos. Está viviendo complicaciones, de esta semana es más o menos importante. Todo mi apoyo para ellos. Chile, que ojalá que la mayoría entienda de que Chile va a cambiar, y va a cambiar no como un gato, va a cambiar para bien. Que va a cambiar pero para que todo siga igual, no, va a cambiar, y el cambio se va a notar. Y eso, hoy día la derecha está fuertemente impidiendo eso. Entonces, por lo menos desde este asiento, desde este micrófono, de esta pantalla, decir que todo el apoyo con ellos, sigan adelante, piensen en un mejor Chile, que no haya revancha, que no haya odiosidades, pero sí que se piense, digamos, en un Chile distinto, nuevo, diferente, que se cambie el modelo, que se cambie. Mauricio, y ahí yo quiero recalcar a la luz también del rey. Eso. Parte del ataque a la derecha también es atacar al gobierno de Boric, porque si Boric está bien posicionado, tiene buena imagen en la gente, y lo más probable es que va a decir que voten apruebo en el plebiscito de salida, entonces tienen que desprestigiarlo también. Sí. Y de ahí viene, o sea, eso justifica. A no olvidar una cosa, quienes nos siguen, por favor, y a difundir esta premisa, porque es una premisa para nada teórica, tiene un sustento en la realidad, pero ni les cuento cuánto. La derecha es por naturaleza manipuladora. Lo dije a los Julito Martínez, para que se entienda bien. No se olviden nunca de que la derecha tiene por modelo de comportamiento psicosocialmente hablando ser manipuladora. Que la derecha hoy día es el Goliat que no se le ha cortado la cabeza. Ciertamente, la tiene colgando, pero no se le cae todavía. Va a salir el Goliat va a salir en todos los programas. Seguro, de hecho, el capítulo de esta ocasión se va a tener que llamar Goliat, no se podría llamar. O David y Goliat. Goliat aún vive. Ahí está. Goliat aún vive. Sí, Mauricio es especial para los. Le dio un tiempo con Abel y Caín, ¿te acuerdas? Oye, yo quiero decirle una cosa externa, digamos. Murió Leonel Sánchez. Sí. Uno de los más grandes de la Universidad de Chile. Me pongo de pie. Bueno, a los 85 años nos dejó, y yo creo merece un reconocimiento. Absolutamente. Y otra cosa merece la alegría de los guanderinos, Bernardo. Se fue Garcés. Así es. Se fue el Peineta. Vamos a ver quién llega ahora, porque mira, cualquiera puede ser mejor, porque un tipo como él, con complejo de Peter Pan, de dandy internacional, que le gusta la vida cara y que además está absolutamente desactualizado en términos técnicos futbolísticos, porque lo ha mostrado en campaña. Después del 2001, nada. Con todos los equipos por los que pasó, nada, o muy poco. Entonces, no, el Wander no se merece eso, no, que se vaya. Y se fue. Bueno, quienes no se van, porque están con nosotros siempre, son nuestros media partners de Troy.cl, un equipo profesional súper interesante, un emprendimiento nacido en Valparaíso, plataforma multimedia con diversos contenidos y en torno a diversos temas en general, y con todos los formatos que se pueden ustedes imaginar en términos del mundo web, de las IT, de las TI, de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Ojo, y con Semilla Playa en China también, ¿eh? Ciertamente, con Semilla Playa China, de todas maneras que sí, pues. Y hasta Guanderina, incluso. Y que trabajan en colaboración con nosotros, tal como también Radio Voces de Araucaria.cl, de la región metropolitana, en cuanto a sede física, y Radio Nuevos Vientos.cl, con sede de la región de Valparaíso, en términos también de sede física. Ya, nos vamos hasta un nuevo... Y lo voy a decir de nuevo para que Fernando, que hoy día no le correspondía turno, para decirlo así, en el programa, se deleite cuando vea el programa montado de todo lo demás. Estamos produciendo, después se postproduce. Barlovento. Lo que el viento ni cantando se llevó. Chao, buenas noches a todos. Gusto verlo, chao. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos. Lo que el viento no se llevó. Barlovento.